Mi mejor amigo y el chico con quien salía empezaron una relación a mis espaldas durante meses. Me juraron que no era verdad. Los dos me bloquearon el mismo día. Lo que descubrí después de ese bloqueo me lo dijo todo. Hay traiciones que vienen en paquete. Que no son una persona que te falla, sino dos personas que se organizan para fallarte al mismo tiempo y que en ese proceso convierten algo que ya habría sido difícil en algo de una complejidad particular que tarda más de lo normal en procesarse. No porque la traición sea mayor en términos abstractos, sino porque las dos personas que te fallaron se necesitaban mutuamente para hacerlo. Y eso significa que mientras tú confiabas en los dos por separado, los dos juntos construían algo a tus espaldas que requería que tú no supieras nada para funcionar. Eso tiene un nombre. No es solo infidelidad. No es solo traición de amistad. Es las dos cosas al mismo tiempo, sostenidas durante meses, con la coordinación de dos personas que eligieron su historia por encima de la tuya. Me llamo Sofía. Tengo 27 años. Soy comunicadora audiovisual y hasta hace 8 meses tenía dos personas en mi vida que ocupaban lugares completamente distintos pero igualmente importantes. El primero era Mateo. Tenía 29 años. Llevábamos 5 meses saliendo de manera no exclusiva pero con la intensidad y la frecuencia de algo que se estaba volviendo más serio. Era diseñador de sonido. Teníamos gustos en común que hacían que el tiempo juntos fuera fácil. Había algo construyéndose. O eso creía yo. El segundo era Nicolás. Tenía 28 años. Era mi mejor amigo desde la universidad. 4 años de amistad que habían sobrevivido ciudades diferentes, relaciones de los dos, cambios de trabajo, las cosas que en general se llevan las amistades que no son lo suficientemente sólidas. La nuestra era sólida. O eso creía yo también. Las señales existieron. Las reconstruí después, con la perspectiva de alguien que ya sabe lo que estaba mirando y que puede ver en retrospectiva lo que en el momento no tenía razón para ver de esa manera. Nicolás y Mateo se habían conocido en una reunión que yo había organizado 4 meses después de que empecé a salir con Mateo. Había sido una noche normal. Habían conversado. Me había parecido bien que se llevaran bien. En las semanas siguientes Mateo había mencionado a Nicolás un par de veces en conversaciones. Nicolás había mencionado a Mateo de manera similar. Yo lo había interpretado como que se habían caído bien. No como lo que era. Lo que fue primero fue un cambio de energía. No en uno. En los dos. Mateo empezó a cancelar planes con más frecuencia de la habitual. Siempre con razones que tenían sentido individual. Trabajo, cansancio, un compromiso que había olvidado mencionar. Pero la frecuencia de las cancelaciones aumentó de manera que en retrospectiva tiene un patrón claro y que en el momento yo atribuí a que quizás las cosas entre nosotros se estaban enfriando de manera natural. Nicolás al mismo tiempo se volvió levemente más escurridizo. Respondía a los mensajes con menos inmediatez que antes. Cuando hablábamos había momentos donde yo sentía que estaba en otra parte de la conversación. Dos personas simultáneamente menos presentes. Que tenían, aunque yo no lo sabía, una razón compartida para estarlo. La primera vez que pregunté directamente fue hace 9 meses. Le pregunté a Nicolás si todo estaba bien entre nosotros. Le dije que lo sentía diferente. Me dijo que estaba pasando por un periodo complicado en el trabajo y que eso lo tenía con menos energía social. Que no era nada conmigo. Le creí. Era mi mejor amigo de 4 años. Claro que le creí. Le pregunté a Mateo una semana después si sentía que algo había cambiado entre nosotros. Me dijo que no. Que estaba presente. Que quizás yo estaba leyendo demasiado en las cancelaciones que habían sido circunstanciales. Le creí también. Tenía 5 meses saliendo con él. No era suficiente tiempo para desconfiar de una explicación razonable de alguien que no me había dado razones previas para dudar. Lo que lo hizo visible fue una foto. Una historia de Instagram publicada por alguien que seguía periféricamente, un conocido de una reunión, que etiquetaba a varias personas en una foto de un evento al que yo no había sido invitada. En la foto estaban Mateo y Nicolás. Juntos, en un evento de música en vivo al que ninguno de los dos me había mencionado. No habrían tenido por qué mencionármelo necesariamente. Dos personas que se conocen pueden quedar por su cuenta sin que eso sea automáticamente significativo. Pero algo en la foto. La manera en que estaban parados. La proximidad. Un detalle del lenguaje corporal que yo que los conocía a los dos reconocí como algo que no era solo dos personas que se caen bien en un evento. No actué de inmediato sobre la foto. La guardé. Y empecé a prestar atención de una manera diferente a como había estado prestando atención.
Lo que encontré en las 2 semanas siguientes cuando presté esa atención diferente fue una serie de piezas que individualmente seguían teniendo explicaciones alternativas pero que juntas formaban algo que ya no las tenía. Mateo y Nicolás habían quedado al menos 4 veces en el periodo donde Mateo me había dicho que había cancelado planes conmigo por trabajo o cansancio. Lo supe por publicaciones de terceros, por etiquetas en redes, por la clase de evidencia dispersa que existe en las redes sociales de personas que no están coordinando activamente para ocultarse pero que tampoco están siendo cuidadosas. 4 veces. En el mismo periodo donde a mí me había cancelado 4 veces. Los confronté por separado. Primero Nicolás porque era mi mejor amigo y porque había una parte de mí que todavía esperaba una explicación que cambiara lo que estaba viendo. Le mandé un mensaje directo. Le dije que había visto que había quedado con Mateo varias veces. Que quería entender qué estaba pasando. La respuesta tardó 3 horas. Cuando llegó fue más corta de lo que esperaba. Me dijo que Mateo y él se habían hecho amigos. Que no creía que tuviera que pedirme permiso para tener amigos. Que no entendía el problema. No respondí de inmediato. Escribí a Mateo. Le dije lo mismo. Que había notado que había quedado con Nicolás varias veces en el periodo donde me había cancelado a mí. Que quería hablar. Mateo respondió en 20 minutos. Me dijo que sí, que habían quedado un par de veces. Que no era un secreto. Que simplemente no le había dado relevancia como para mencionarlo. Que si quería podíamos hablar pero que no había nada que hablar. Había algo en la coordinación de esas dos respuestas. La manera en que los dos minimizaban. La manera en que los dos usaban casi el mismo ángulo. Que era amistad normal. Que no había nada. Que yo estaba creando un problema. Esa coordinación en sí misma era información. Les dije a los dos en mensajes separados lo mismo. Que si no había nada no había razón para la incomodidad. Que si eran amigos me parecía bien. Que lo único que pedía era honestidad sobre qué estaba pasando entre ellos porque algo en lo que estaba viendo no cuadraba con la narrativa de amistad casual. Nicolás me dijo que estaba siendo paranoica. Mateo me dijo que no sabía de dónde sacaba esas ideas. Dos personas diciéndome que lo que veía no era lo que era. Eso también era información. El bloqueo llegó 3 días después. Un martes por la mañana noté que los mensajes a Mateo no tenían el doble check de entregado. Fui a su perfil. No aparecía. Busqué su nombre. No aparecía. Me había bloqueado. Fui al perfil de Nicolás. Lo mismo. Los dos. El mismo día. Probablemente coordinado. Me quedé mirando la pantalla con la calma específica de alguien que acaba de recibir la confirmación de algo que ya sabía pero que necesitaba ver de manera explícita para poder dejarlo de llamar duda y empezar a llamarlo certeza. No intenté contactarlos por otras vías. No porque no tuviera maneras, sino porque el bloqueo coordinado era la respuesta más completa que podían haberme dado. Decía, sí. Decía, elegimos esto. Decía, preferimos desaparecer de tu vida a tener una conversación honesta. Eso era todo lo que necesitaba saber. Lo que hice en los días siguientes fue algo que no había planeado pero que resultó ser exactamente lo correcto para mí. Escribí todo. No para publicarlo. No para mandárselo a nadie. Sino porque soy comunicadora y porque cuando algo no puedo procesarlo de manera verbal lo proceso de manera escrita y porque había demasiadas cosas en movimiento en mi cabeza que necesitaban un lugar donde quedarse quietas. Escribí la cronología completa. Las señales que había ignorado. Las conversaciones donde me habían dicho que no había nada. El bloqueo. Y cuando lo vi escrito, ordenado, con fechas y detalles, pasó algo que no esperaba. Dejó de sentirse como algo que me había pasado a mí. Empezó a sentirse como algo que ellos habían elegido hacer. Esa distinción parece pequeña. No lo es. Hay personas en común que eventualmente me contaron cosas. No porque yo las hubiera buscado, sino porque en los círculos sociales compartidos la información circula y hay personas que cuando saben que alguien fue tratado de cierta manera sienten que esa persona tiene derecho a saberlo. Lo que me contaron confirmó lo que ya sabía y añadió cronología. Mateo y Nicolás habían empezado a quedar de manera regular desde el segundo mes después de conocerse. Para el tercer mes había algo que las personas de su entorno que lo habían visto describían como claramente romántico. Para el cuarto mes, cuando yo todavía les estaba preguntando si todo estaba bien y los dos me decían que sí, llevaban ya tiempo en algo que habían decidido activamente no decirme. 4 meses. De mentiras activas. Coordinadas. Lo que me costó más no fue el dolor agudo del descubrimiento. Ese dolor es intenso pero tiene bordes. Tiene un momento donde empieza, y aunque tarda, tiene un arco que eventualmente lleva a otro lado. Lo que me costó más fue la revisión.
4 años de amistad con Nicolás vistos con la pregunta de cuándo había dejado de ser mi amigo y había empezado a ser alguien que gestionaba su relación conmigo de acuerdo a lo que le convenía en cada momento. No tenía respuesta exacta, pero saber que la pregunta existía cambió la manera en que recordaba cosas que antes recordaba de manera diferente. Eso es una pérdida específica que no tiene nombre preciso pero que cualquiera que haya pasado por algo similar reconoce. Han pasado 8 meses. No he vuelto a tener contacto con ninguno de los dos. Supe hace un mes, a través de alguien en común que me lo dijo con la delicadeza de quien no sabe si es buena idea decirlo pero que decide que sí, que Mateo y Nicolás siguen juntos. Recibí esa información. La procesé. Y descubrí que lo que sentí no era lo que habría esperado sentir. No fue rabia renovada. No fue dolor fresco. Fue algo más parecido a la confirmación de que la decisión que tomaron tenía peso real para ellos. Que no había sido un desliz o una confusión. Que era algo que eligieron con suficiente convicción como para seguir eligiéndolo. Eso no lo hace menos doloroso en retrospectiva. Pero le da una coherencia que en cierto sentido es más manejable que la alternativa de que todo hubiera sido sin importancia. Lo que quiero que te lleves de esta historia tiene 3 partes porque esta situación las tiene. La primera, cuando 2 personas en tu vida empiezan a comportarse de manera diferente al mismo tiempo y las explicaciones que cada una te da suenan coordinadas en su estructura aunque sean distintas en su contenido. Esa coordinación es información. No tienes que hacer nada con esa información de inmediato. Pero no la ignores. La segunda, el bloqueo como respuesta a una pregunta honesta es una respuesta. Dice, elegimos no tener esta conversación. Dice, el costo de la honestidad contigo es mayor que el costo de perderte. Eso duele. Pero es más información real que cualquier conversación que habrían tenido si hubieran decidido tenerla desde la incomodidad y la culpa. La tercera. 4 años de amistad real no se invalidan porque el final haya sido así. Esto tardé más en aprenderlo. Pero es verdad. Lo que Nicolás y yo tuvimos durante 4 años tuvo valor real en esos 4 años. El final no reescribe todo lo anterior aunque sí cambia la manera en que lo recuerdas. Aprender a sostener esas 2 cosas al mismo tiempo, que fue real y que terminó de esta manera, es parte del trabajo. No el más fácil, pero parte del trabajo. Si esta historia te tocó, comenta. ¿Habrías intentado contactarlos por otras vías o habrías dejado el bloqueo como respuesta final? Dale like si crees que el bloqueo coordinado dice más que cualquier conversación. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que esté procesando una traición doble. Reflexión para llevarte. Cuando alguien elige bloquearte en lugar de tener una conversación difícil, esa lección dice algo sobre cómo valoran tu paz mental frente a su comodidad. No siempre necesitas la conversación para tener la respuesta. A veces la manera en que alguien sale de tu vida es la respuesta más completa que podría haberte dado.